Ego, estamos un poco confundidos. Marco pasó a hablar justamente de este tema del ego. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, buenos días, muchas gracias. ¿Qué es el ego? Mira, me gustaría, antes de entrar a lo del ego, Sí. Estamos en el mes del amor. Ajá. ¿Sí? Ayer fue el Día del Amor, y por eso me gustó tocar este tema, porque el ego muchas veces vemos que destruye las relaciones. Las relaciones de pareja, las relaciones de familia, muchas veces por el ego, entre el papá y los hijos se dan separaciones importantes, entre las amistades. Con los amigos. Con los amigos, claro. por cuestiones de ego, ¿no? Entonces, si estamos en el mes del amor, vamos a hablar de este tema, si te parece. Me parece. Bien, es bastante complejo el tema, ¿sí? No es fácil abordar, esperemos que lo abordemos haciendo un resumen importante de lo que es el ego. Vamos a empezar diciendo que el ego es un mecanismo de defensa psíquica que lo que pretende es proteger a la persona del sufrimiento. Mecanismo de defensa psíquica. Así es, mecanismo de defensa psíquica que lo que pretende es proteger a la persona del sufrimiento. Ese es el ego, ¿sí? Pero hasta ahí se oye muy bonito. Sí, se oye muy bonito, sí. Se oye muy bien. Oye, sí. Te va a proteger del sufrimiento, claro. ¿sí? Todos queremos eso. Sabemos que tenemos en la estructura emocional dos emociones fundamentales. Una, la que es el amor, y la otra, la que es lo que es el miedo, ¿sí? El ego está basado en el miedo, ¿sí? En el miedo a todo. Entonces, si el ego, como lo dije al principio, está tratando de evitar el sufrimiento, pues mucho del sufrimiento está en el miedo, ¿sí? Bien, entonces va a depender de tu estructura emocional el tamaño de tu ego, ¿sí? Si tú tienes muchas emociones negativas que inundan tu vida, el ego va a formar en ti una máscara para enfrentar esas emociones negativas, ¿sí? Si tú tienes muchas emociones positivas y, como lo hemos platicado en los programas, somos unas personas en armonía y paz interior, el ego va a estar controlado, ¿sí? Entonces es muy importante que hagamos conciencia de los daños que pueden provocar el ego en toda nuestra vida. ¿Cuáles serían, Marco, estas emociones negativas que mencionas que pueden hacer que un ego suba y con esto sube el sufrimiento? Sí, claro. Por ejemplo, partimos del miedo. Del miedo se van a derivar todas las emociones negativas. Por ejemplo, la ira. La ira, muchos ególatras tienen gran problema de ira y demuestran su ira y explotan constantemente, derivado de la egolatría que traen, ¿sí? La ira, por ejemplo, muchas personas, la tristeza hace que tengan reacciones ególatras. Por ejemplo, cuestiones de inseguridad. La inseguridad va muy vinculada al ego exacerbado, ¿sí? ¿Tiene que ver con la forma como nos educaron? Estos papás que te dicen, tú eres el rey de la casa, tú puedes lograr todo lo que te propongas, y que los elevan mucho, ¿tiene que ver con esto? ¿O por el contrario, tú no sirves para nada? Sí, exacto. Tú te recordarás un programa, a mí me fascinaba ese programa de Gordolfo Gelatini. Sí, claro, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? ¡Ay, madre! ¿Te acuerdas de eso, madre, no? Claro. Bueno, donde una mamá exacerbaba al hijo, ¿no? Aun y cuando el chico no tenía muchas veces cualidades, ella se las hacía creer, ¿no? Lo veía como el más hermoso como lo máximo del mundo, de lo máximo. Sí. Entonces, muchas veces las mamás son así, están alabando y alabando al hijo, ¿sí? O al contrario, ¿no? Lo que tú dices, en lugar de estar alabando, lo están pisoteando y tú no sirves para nada, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de estructuras emocionales que vamos creando? Va a generar lo que yo llamo una máscara del ego. Es decir, una personalidad que no soy yo, pero que fabrico para protegerme y para no sufrir. Una actuación, digamos, de nuestra personalidad o de nuestra persona. Vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho poner. Imagínate que tú eres una persona, bueno, en tu caso, que tú eres una persona hermosa y que te sientes lo más bello que hay, ¿sí? Y te enamoras de una persona, ¿sí? Estás súper enamorada y te pone el cuerno, ¿no? Entonces, ¿cómo se atrevió a mí? Sí, a mí, que soy tan hermosa, no, a mí bueno. que soy la última coca del desierto, como dice, ¿no? ¿Cómo es que se atrevió a eso? ¿Sí? Entonces te pega en el ego, o sea, una persona, por ejemplo, que ha sido cautivadora y que maneja mucho la cuestión de la belleza física, ¿sí? O sea, se siente afectada de manera muy importante en su ego. Fíjate que en la familia tenemos pues un dicho que usamos frecuentemente cuando alguien, que creo que no se le ha subido a nadie, eso creo, pero alguien tuvo un puesto muy importante a nivel internacional, le dijo, mira, le dijo una de las hermanas,
qué bueno tu puesto y qué bueno que te vas y qué bueno lo que sea, pero aquí eres, con alguna grosería, eres el mismo pollo de siempre, así es que caliéntate unas tortillas. Exacto. Entonces yo creo que siempre necesitamos como alguien que te ubique, o sea, qué bueno que tienes el puesto, qué bueno que te fue muy bien en la vida, pero aquí todos somos iguales, chiquitito, antes es que ándale a darle. Eso sucede frecuentemente, ¿eh? O sea, hay familias que te ayudan a ubicarte, ¿no? Sí. Entonces, en el ejemplo que te pongo, en donde una persona sufre una decepción amorosa, ¿qué es lo que va a decir el ego? Porque vas a sufrir, ¿no? De esa decepción, vas a sufrir. Claro. Y como el ego es un mecanismo de defensa para que no sufras, te va a decir, no te vuelvas a enamorar, porque vas a sufrir. Ese tipo de análisis que hace el ego es lo que va, digamos, contaminando la vida, ¿no? Entonces imagínate una persona que no se vuelve a enamorar porque tuvo una decepción amorosa. Y así muchísimos ejemplos. O no vuelve a tener amigos y no tiene mala relación con un hermano y ya mejor corto con todos los demás hermanos, entonces se vuelven solitarios, agresivos y muy poco felices. Así es. Y entonces construyen esta máscara. Quiero comentar algunos tipos de máscaras que hay, ¿no? Para que nos vayan ubicando en la cuestión del ego. Por ejemplo, está el ego, habrás visto el ego sabelotodo. La persona que posee la razón y la verdad absoluta. Qué molestos son, ¿no? Sí. Y que son necios. Además. ¿sí? Necios. Y que no te aceptan ningún comentario. Si tú le puedes dar un comentario que pueda aportar, no te lo acepta, no lo procesa. ¿Por qué? Porque él lo sabe todo. Es el que le llaman el ego sabelotodo, ¿no? Que muchas veces sufrimos de estas personas. El ego insaciable. ¿Cuál es el ego insaciable? Es la persona que quiere ser el centro de atención en las fiestas. La persona que llega disfrazada de bebé a la fiesta del bautizo, ¿no? Por ejemplo, la mujer que se va con un vestido que parece de novia a una boda, ¿no? Porque ellos quieren ser el centro de atención. Sí. Ese es el ego insaciable, ¿no? Que si es velorio, quiere ser el muerto, ¿no? Ándale, quiere estar en el ataúd. Sí. Exacto. Que todos lo vean. Está también el ego interruptor. ¿Cuál es el ego interruptor? Tú habrás platicado con personas que tú le estás comentando algo y te interrumpen. Espérame. No, espera, pero y meten lo que tú quieres. O tú me cuentas algo de tu hijo, pero el mío lo hizo mejor. Sí, ándale, claro. sí. Ese el interruptor. Ese se llama el ego interruptor. Sí. ¿No? El ego envidioso. El que envidia todo, ¿no? Envidia la casa del vecino, la mujer del vecino, como decimos, y siempre se la pasa en la envidia, ¿no? Que es una de las emociones que genera el ego, la envidia. Está, por ejemplo, también el ego que se llama el ego prestigioso. Una vez conocí a una persona que trabajaba en Televisa, una persona que tenía un puesto muy importante, era un amigo, y él una vez me dijo una frase que decía así, es que yo vivo para el aplauso, para eso vivo. Muchos artistas lo dicen. Y muchos artistas para eso. Y cuando se les acaba el aplauso, ya como de qué, ¿cuál es su motor? Se acabó. Ese es, y les pega durísimo. Sí, les pega durísimo. Hemos visto suicidios en modelos, suicidios en actores, en fin. Está el ego orgulloso, ¿sí? El que se siente así lo más plus ultra y es muy competitivo y no le gusta perder. Si pierde se siente muy, muy mal, ¿no? Se pone como loco. Ándale, es ¿Ese otro tipo cómo se de llama? Orgulloso. El orgulloso. Y un ego que es muy, muy, muy nefasto, por decir la palabra, es el ego manipulador. El que manipula, el que engaña, el que se la pasa mintiendo, el que quiere justificar sus errores con otras cosas, como ya sabes quién, ¿verdad? Ese es el ego manipulador, que crea historias, ¿para qué? Para envolver a las personas. ¿Estas personas que se crean historias, se la creen? ¿Se las Muchas llegan veces, a creer? A base de la repetición se la creen. A base de la repetición. Sí, dicen que una mentira la dices 3 veces y ya es si estás verdad. repitiendo una mentira, tu cerebro se la va a creer. Sí. ¿Sí? Entonces ese es un tipo de ego que hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente manipuladora y en las relaciones de pareja también se da eso, ¿eh? Claro. Ahora, conforme vas leyendo los tipos de ego, seguramente los que nos están escuchando, pues creo que cometemos el error de conozco a fulanito, conozco a perenganito, pero acuérdense que cuando señalamos a uno, 3 dedos nos están señalando a nosotros. Entonces a mí me gustaría, yo en lo personal, hacer el ejercicio, cuál de estos egos me queda un poquito, porque todos en algún momento se nos crece el ego, ¿no? Nos gusta la palmadita en el hombro, ay, hoy no me dijeron que qué bien hice mi trabajo, o que qué bien me arreglo. Siempre nos
vamos buscando entre la aceptación, pero luego se nos pasa un poquito la mano. Entonces me parece un ejercicio muy saludable el decir, a ver, en mi soledad ¿en dónde encajo? Aunque sea un poquito. Sí, aunque sea un poquito. Porque todos tenemos un poquito. Así es. No creo que nadie se salve. No, exacto, eso vamos a platicarlo ahorita. También, por ejemplo, está el ego egocéntrico. Es ese ego que tiene una admiración desmedida de sí mismo. ¿Sí? Desmedido. No, bueno, ¿sí? Sí. Entonces, esos son los tipos de ego que, bueno, hay muchos tipos de ego, quise traer los más principales, los más frecuentes. ¿no? Los más frecuentes que existen. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues trabajar el ego. O sea, no podemos eliminar el ego. O sea, la persona que diga, no, yo no tengo ego, no está en la realidad. Todos tenemos y qué bueno que tenemos. Claro. Sí. El ego nos va a servir para salir adelante de muchas adversidades. Claro. Sí, qué padre que tengamos ego, pero no que sea un ego que nos contamine o que arruina nuestra vida. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Pues yo hablo mucho del desarrollo de la conciencia del ser, ¿sí? Entonces, desarrollar nuestra conciencia. ¿Qué es desarrollar nuestra conciencia? Ese desarrollo de la conciencia trae dos conceptos fundamentales. Uno, el conocimiento de mí mismo, o sea, conocer por ejemplo, en este caso que estamos hablando, qué tipos de ego tengo, ¿sí? Y trabajar esos egos. Entonces, conocerme a mí mismo y conocer cómo me relaciono con la gente. ¿Cuáles son los tipos de conductas que realizo con las personas? ¿Sí? Es muy importante, desarrollo de la conciencia. Por ejemplo, sabemos que la meditación ayuda muchísimo al control del ego, ¿sí? Muchísimo. Generalmente las personas que tienen baja autoestima traen un ego exacerbado. Entonces hay que trabajar la autoestima, ¿sí? También. Eso es algo como que una persona... Como que sonara contrario. Contrario, pero es una realidad. Tenemos cuestiones, por ejemplo, como el trabajo interior, o sea, el trabajar nuestras emociones, la inteligencia emocional, trabajar nuestras emociones. ¿Qué me hace tener un ego equilibrado? No sé si sea correcto el término. Pues esto son las cuestiones que estamos hablando. O sea, nos va a dar... Conocimiento de mí mismo, ¿sí? Conocimiento de mi ser, ¿sí? El hacer un trabajo interior, el procesar mis emociones. Por ejemplo, el perdón. Okay. El perdón es muy importante porque muchas veces estamos cargando culpas, ¿sí? Que no me permiten trabajar las emociones. Y hoy justamente hablábamos en la frase del día, pues que una persona sabia es la que se mantiene feliz pues una gran parte del tiempo. Entonces yo creo que el tener controlado al ego, yo creo que nos va haciendo personas cada vez más felices. Así es. Que finalmente eso es lo que buscamos, que es como prima de la paz interior, ¿no? El estar bien y a gusto conmigo. Así es. Y otra cosa que yo creo que es fundamental también es la comprensión. Comprender a las personas. Todos tenemos una historia atrás, ¿sí? Y comprenderlas y no engancharnos con sus egos. Ser empático con los demás. Ser empático con los demás. Y pues en el mes del amor, el amor. Pues sí, estamos en esas. Que es el primer sanador del cuerpo, del alma y del espíritu. Qué bonito, es cierto. ¿En dónde te encontramos? Mi correo es pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Perfecto. Marco Paz, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Feliz mes y feliz año del amor. Gracias. ¿A qué vamos a hacer? Vamos a ir. ¡Ay! Regresamos con Ara. Tiene una entrevista muy interesante. No se vaya.